La ciberseguridad está en boca de todos. Que si la ciberguerra, que si cada semana hay un hackeo nuevo, que si se necesitan no sé cuántos puestos de ciberseguridad y no hay gente que pueda cubrir esas plazas. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo es trabajar realmente en ciberseguridad? Pues como probablemente ya lo hayas leído en el vídeo, yo te voy a enseñar cómo ha sido mi primer año trabajando en ciberseguridad. Solo espero no meter la pata porque voy a estar hablando de mi trabajo y bueno, supongo que sabréis si he metido la pata o no si el siguiente vídeo se titula Buscando trabajo en ciberseguridad. Antes de empezar os voy a hacer un pequeño resumen de cómo va a estar estructurado el vídeo y también mencionar que es mi primer vídeo de YouTube, así que probablemente no quede todo lo bien que yo quiero. Pero bueno, en este vídeo te voy a contar desde el principio quién soy y qué he estudiado. También quiero hablarte un poco sobre las diferentes áreas de ciberseguridad para que tengas un poco de contexto. También, obviamente, os voy a explicar en qué consiste mi trabajo y cómo es mi día a día. Y para finalizar, explicarte un poco unas pequeñas conclusiones y reflexiones que yo creo que le puede ser de ayuda a bastante gente que a lo mejor esté empezando. Mi nombre es Jaime, tengo 24 años, estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca y luego cuando acabé decidí hacer un máster de ciberseguridad en la Universidad de León. Y cuando acabé en septiembre de 2023 me puse a buscar trabajo como un loco hasta encontrar un puesto en la empresa donde estoy actualmente, que es Telefónica Tech. Antes de empezar a hablar sobre mi trabajo, quiero explicaros las diferentes ramas de ciberseguridad que hay. Y es que sobre todo la gran cantidad de roles diferentes además que hay sobre cada rama. ¿Y esto por qué es tan importante que lo conozcáis? Porque probablemente lo que yo hago en mi trabajo no tiene absolutamente nada que ver con un trabajo de ciberseguridad en otra rama totalmente diferente. Y en esta pequeña ilustración quizás podéis orientaros un poco sobre todos los roles y todas las ramas diferentes que hay, que probablemente haya más, porque una cosa que tiene la ciberseguridad es que cada vez que va evolucionando la tecnología, la ciberseguridad suele ir a la par con ella. Bueno, una vez aclarado todo esto, os voy a explicar ya por fin en qué consiste mi trabajo, y es que el título del rol se llama Vulnerability Management, que en español es algo como gestión de vulnerabilidades. Que seguro que con el nombre no tienes ni idea de qué va ese rol, o a lo mejor no lo habías oído nunca, pero es que yo te voy a ser sincero, y es que cuando empecé a buscar trabajo, yo tampoco sabía que existía este rol. Pero en lo que consiste es en analizar activos con herramientas para así poder encontrar vulnerabilidades. ¿Y qué son estos activos? Pues pueden ser servidores o cualquier tipo de dispositivo en verdad que esté conectado a una red. Y hay muchísimas herramientas que se utilizan hoy en día y dependiendo mucho de la empresa y de la metodología que se esté siguiendo se van a utilizar unas u otras. Pero vaya, que no me quiero parar mucho en las diferentes herramientas porque luego todas se basan un poco en lo mismo, que es analizar vulnerabilidades. Y si estás en modo preguntón, te voy a explicar un poco cómo suelen funcionar este tipo de herramientas al analizar los diferentes activos. Y es que por lo general están diseñadas para lanzar una serie de plugins o de consultas al objetivo. Y dependiendo de la respuesta que le dé a este objetivo, pues la propia herramienta va a determinar si existe o no una vulnerabilidad. Te voy a poner un pequeño ejemplo para que puedas entender a lo mejor un poco cómo funcionan. Imaginemos que el objetivo va a ser ejemplo.com. Pues lo que van a hacer estas herramientas primero de todo es intentar recopilar la máxima información posible sobre este objetivo, como pueden ser las versiones que están utilizando, los puertos, las tecnologías, los protocolos. Y a medida que van recopilando toda esa información y van descubriendo diferentes recursos, también van a ir probando diferentes vulnerabilidades. Y estas vulnerabilidades pueden ir desde detectar que están utilizando una tecnología que no está actualizada a la última versión, hasta, por ejemplo, imaginemos que se encuentran esta URL de aquí. Pues la herramienta va a identificar el parámetro ID y a partir de este parámetro ID va a ir probando que si inyecciones SQL, cross-site scripting, por ejemplo, añadiendo un apóstrofo o código JavaScript, pues en el momento en el que una de esas consultas dé una respuesta diferente, que dé un mensaje de error o que tarden incluso mucho en responder, la herramienta va a determinar si existe o no una vulnerabilidad. Bueno, y una vez explicado un poco este pequeño ejemplo, a lo mejor os queda un poquito más claro cómo funcionan estas herramientas. Y también mencionar otra vez que lo mismo, dependiendo también del trabajo, la metodología que se esté utilizando, no se va a realizar solo esto. También va acompañado de una serie de tareas que acompañan la propia gestión de la vulnerabilidad. Y hasta aquí sería un poco lo que viene siendo el core del trabajo y os voy a explicar un poco ahora
sobre todo lo que considero yo más importante, que es qué es lo que he aprendido durante todo este año. Porque obviamente he aprendido mucho de ciberseguridad y muchísimo sobre todo lo relacionado con el rol que estoy ejerciendo. Pero es que también he aprendido otras cosas que quizás no están tan relacionadas y que yo creo que pueden ser útiles también para aplicarse en cualquier tipo de rama, incluso fuera de la ciberseguridad. Por ejemplo, empezando por lo más básico, he aprendido mucho de programación, pero no es como la programación que te enseñan en la universidad, que tenías que hacer los típicos trabajos de hacer unos programas que luego, en verdad, eso no valía para mucho, porque no tenían un sentido en sí. Porque claro, ahora ya en el trabajo ya es programar cosas útiles y cosas que también van a dar valor al equipo y al proyecto. Y sobre todo, en mi caso, ha sido orientado a la capacidad de poder automatizar procesos y trabajos que si lo hicieras de manera manual tardarías muchísimo, pero si lo automatizas ahorras al equipo muchísimo tiempo. Que un ejemplo pues es desde la creación y el análisis de datos, a lo mejor scripts para analizar vulnerabilidades. También es muy importante el saber trabajar con las APIs de las diferentes herramientas. En resumen, yo creo que en la programación dentro del trabajo, sobre todo, es poder adaptarte y programar básicamente lo que sea y lo que vaya surgiendo. Pero por otro lado, también he aprendido otras habilidades que no son tan relacionadas con ciberseguridad ni con cosas técnicas, pero realmente son muy importantes y también muy difíciles de aprender. Y estoy hablando de lo que se conocen como soft skills, que si no las conoces son habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva. Y en mi caso, por lo menos, lo que he aprendido mucho es la comunicación con cliente, que esto parece que no, pero luego cuando te pones de primeras, cuesta. Porque claro, tienes la responsabilidad de tener a lo mejor que mandar un mail o en una reunión y cuando es la primera vez parece que no, pero no es tan fácil. Y luego obviamente cada vez que lo vas haciendo pues ya le vas pillando el truquillo, pero por lo menos en mi caso considero una habilidad que he aprendido y oye, que no es fácil de conseguir, digamos. También una habilidad que es primordial y esta ya sí que estoy seguro de que son en todas las ramas de ciberseguridad y es saber redactar informes. Porque realmente, en mi opinión, la complejidad de un informe es que no sabes realmente quién lo va a leer, así que tienes que tratar de explicar temas muy complejos de la forma más sencilla posible, para que cualquier persona que pueda leerlo, por muy pocos conocimientos que tenga, pueda entenderlo y comprenderlo. Y también, obviamente, siempre tratando de ser lo más profesionales posibles haciendo el informe. Y ya sin enrollarme demasiado, también mencionar que todas las habilidades, estas soft skills, las considero muy importantes, como el trabajo en equipo, la motivación. Así que creo que puede ser muy importante que a lo mejor trabajes en ellas y puedas formarte aún más. Y ya no me quiero enrollar mucho más, así que voy a decir un poco de conclusiones y reflexiones. Y es que, como he dicho antes, la ciberseguridad evoluciona continuamente. Y es por eso que siempre hay que intentar, cuando se tiene tiempo libre, ir aprendiendo nuevas tecnologías, siempre intentar estar un poquillo al día. Y es claro, esto es lo típico que se dice siempre, pero aquí viene el problema. Y es que en verdad estás trabajando 8 horas delante de la pantalla. Y claro, cuando acaban las 8 horas, lo último que te apetece es volverte a poner a la pantalla y seguir aprendiendo, a lo mejor sacarte una certificación o lo que sea. Y esto lo digo desde mi experiencia, que yo, por lo menos antes de empezar a trabajar, es lo que pensaba. Decía, sí, cuando tenga ahí unos ratos libres le doy, pero luego parece que no, pero no es tan fácil como parece. Así que supongo que mi consejo es que siempre que tengas algún ratillo libre o a lo mejor ciertas horas a la semana, intentes a lo mejor seguir progresando y seguir evolucionando junto con la ciberseguridad. Y ya por último quiero lanzar un pequeño mensaje a lo mejor a toda esa gente que esté buscando trabajo, que fui yo hace un año. Y el mensaje es alto y claro y es no te desesperes. Porque buscar trabajo en verdad es una mierda y eso no hay quien te diga lo contrario. Pero como hoy en día lo que se busca es tanto la experiencia y en verdad ya habéis visto que ciertamente sí es necesaria la experiencia para saber convivir en el ámbito laboral, pues lo que te recomiendo es que quizás a lo mejor no seas tan perfeccionista con quiero este justo trabajo, quiero empezar por aquí, estas condiciones. Una vez que ya has metido la cabeza y empiezas un poquillo en la rueda del trabajo, ya si en el tiempo libre que tienes sigues progresando, te sacas alguna certificación y digamos encauzas un poco el objetivo hacia el rol en el que querías estar, pues es que es digamos un camino mucho más fácil que intentar entrar de nuevas.
Bueno, ya voy a acabar ya con el vídeo, no sé ni cómo me habrá quedado, así que te voy a pedir lo típico de que me dejes un like y esas cosas que hacen los youtubers y comentar que tengo intención de grabar más vídeos, tanto reflexiones como cosas más técnicas, así que bueno, suscríbete si no lo estás y muchas gracias por ver el vídeo.